Hola a todos. Si en algún momento ustedes llegaran a preguntarme cuál es uno de mis hobbies favoritos, pues yo tendría que decir que es Samsagas Gamgee. Ok. De nuevo y con un poco de seriedad. Uno de mis hobbies favoritos es jugar Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones en español. Como la mayoría sabrán, se trata de un juego de rol en donde puedes interpretar un personaje en un ambiente de fantasía épica, blandiendo espadas o conjuros, salvando reinos y cazando criaturas. Todo esto se hace a través de unos elementos muy sencillos, una imaginación productiva, unos dados con más lados de lo normal, lápiz, papel y lo más importante, un grupo de amigos dedicado. Imagínatelo así, 5 o 6 amigas y amigos se sientan en una mesa. Uno de ellos procederá entonces a contar una historia interactiva en la que los demás podrán participar para seguir desarrollando dicha historia. El enfoque de este video no es contarte exactamente cómo se juega esta locura, así que si buscas en YouTube, seguro te encontrarás con montones y montones de videos que te pueden dar el contexto apropiado para entenderlo. No, el propósito de este video es documentar una campaña de este juego, que un grupo de amigos y yo jugamos por un buen espacio de tiempo y que hace muy poco concluyó. Su historia, el desarrollo de personajes y todo lo vivido dentro y fuera del juego me causó tanto impacto que no quiero dejar que se pierda como un recuerdo más. Así que si cuentas con algo de tiempo y el tema te interesa, te recomiendo que vayas por algo de comida y algo de bebida. Si es agua, mejor. Mantenerse hidratado es sumamente importante y que te sientes a escuchar. Pero antes que nada, algo de info previa. La campaña tuvo una gran influencia de productos de entretenimiento ya existentes, como videojuegos, libros y películas. Así que si en algún punto tú dices, hey, esto me suena conocido, créeme, somos conscientes. Lo menciono porque, en particular, varios puntos del desarrollo de la historia fueron altamente motivados por Xenogears, un excelente juego de Squaresoft para PlayStation. Y si no lo has jugado y te apetece, bueno, te advierto aquí como una especie de alerta de spoilers. Por otro lado, curiosamente, algunos puntos de la historia fueron jugados unos 2 o 3 años antes de una serie muy popular en Estados Unidos. Dudo mucho que los creadores allá en Hollywood nos estuviesen espiando las sesiones de rol. Lo achacaré simplemente una especie de coincidencia o desarrollo paralelo, al estilo de Newton y Leibniz con el cálculo diferencial. Bueno, vamos entonces al fondo de la cuestión. La campaña se ambienta en un mundo llamado Lustarat. Es un lugar con continentes, mares, montañas, bueno, como el nuestro. La particularidad con que este cuenta es que la magia es real, existe y obra prodigios a diario. Adicionalmente, Lustarat se encuentra en un estado de perpetua edad media. Hay reinos, ejércitos, se vive por la espada y el honor. Uno de los conceptos centrales de la narrativa es que el mundo se genera a partir de la escritura de un hombre de ojos verdes al que llamaremos Destino, quien maneja los hilos de todo lo que ocurre en el mundo. Dicho personaje tiene un sentido del humor retorcido e irónico. Sin embargo, en general, los habitantes de Lustarat no están al tanto de que no son en realidad libres de actuar y ejercer su albedrío. Lustarat es un mundo politeísta y multirracial. Con esa tónica, podemos empezar. Los Arat, en los que podría pensarse como los elfos, son en apariencia los primeros en pisar el mundo, al que bautizan Lustarat o Tierra de los Arat. Son unas criaturas que salen del tronco de un enorme árbol, una ceiba sagrada llamada Yggdrasil. Este árbol tiene unas puertas en su tronco que conducen al cielo de los Arat, el Sahasrara. Allí parten cuando deciden abandonar Lustarat, pues sus vidas son eternas. Los Arat oscuros son una división de los Arat con origen desconocido. Adoran a una diosa arácnida por nombre Loth. No son vistos con mucha frecuencia y no se sabe dónde tienen su hábitat, aunque se rumora que viven en las profundidades, aún más abajo que los enanos. Se les teme por su crueldad. Los enanos son unas criaturas que usualmente construyen bajo las montañas sus reinos y fortalezas. Cuando mueren, van a su cielo, el Valhalla, donde los héroes enanos comparten la cerveza de su dios Miril. De corta estatura y un poco de mal carácter, son fuertes, tosudos y valientes. Prefieren las hachas y los martillos y desconfían de la magia en la que dicen no creer. Los orcos son criaturas tribales de costumbres bruscas. Usualmente de piel verde, el dios Valmar les ha usado como pie de fuerza en varias ocasiones. Son fuertes y con una fea apariencia física, pero en algunos de ellos se encuentra nobleza. Son casos muy contados, eso sí. Los humanos son la raza más numerosa de Lustarat. Su origen es un poco misterioso, pero en claro se sabe que uno de los primeros, uno de nombre Aluvian,
traicionó a los Arad y a su propia raza. Los hombres tienen numerosas deidades: Balmar, señor del caos; Zoroves, señor de las leyes y la justicia; Verdigorn, señor de la luna; Blandin, de la mano blanca; Griver, señor del sol, entre otros. Los filósofos y los ilustrados de las iglesias han formulado tesis sobre la presencia y acción de los dioses sobre el Ustarat, teorizando que algunos aspectos o avatares de los dioses pueden pisar la realidad o plano real del mundo. Sin embargo, el consenso es que la presencia de un dios en todo su esplendor en el plano real es imposible, o tal vez ocasionaría la ruptura de la realidad en la que se habita. Un avatar es una versión del dios con un poder disminuido, una forma de hacer presencia física en Lustarat. Aunque sea disminuido, el poder de un avatar es órdenes de magnitud más grande que el mago más adepto o el sacerdote más fervoroso. No es claro cuál es el origen de Eternia, el cielo de los humanos, pero se dice que la primera alma en alcanzarlo encontró una puerta con la inscripción El Paraíso mientras ascendía, e ingresó a las calles de esta ciudad. A las siguientes 7 almas que llegaron a Eternia las llamó sus hijos y les dio el título de arcángeles. Tiempo después, esta alma se llenó de melancolía y se encerró en una de las mansiones de Eternia, tapiando la entrada. Uno de sus hijos, Rael, se enamora de la más bella de sus hermanas, de nombre Elis, lo que causa la ira de Ameris, otra de sus hermanas y quien es la que rige la ciudad. Ameris, en un ataque de celos, desfigura el rostro de Elis y la abandona malherida en la superficie del Ustarat. Rael la encuentra y la ve morir en sus brazos. Enfurecido, Rael quiere hallar al culpable y quiere utilizar a los ángeles de Eternia para darle caza. Maidel, el arcángel de la razón, una criatura perturbada, presencia todo el acto y se lo cuenta a su hermano Rael. Esto lleva al arcángel a construir una puerta con la inscripción Ilis Rabajat, o el verdadero paraíso. Rael declara una guerra milenaria a Eternia, captando almas que convierte en sus demonios. Ameris, debido a la declaración de Rael, teme que su padre se entere de su pecado y que también sus ángeles se le rebelen, debido a que Eternia tiene un espejo mágico que mantiene un registro de todos los acontecimientos del Ustarat. Ameris rompe el espejo, con la esperanza de que su acción no salga a la luz. Eternia tiene la magia, debido a que Ameris y Maidel alcanzan un pacto con los archimagos humanos. La ciudad celestial empieza a amasar sus ejércitos, dirigidos por los caballeros de huestes, y a atacar las planicies del infierno. Sin embargo, la promesa de la puerta del verdadero paraíso es suficiente para que muchas almas pueblen el infierno. Comandados por los príncipes, los demonios plantan duras batallas, y Eternia no puede progresar de un lugar llamado las Fauces del Dragón, en donde sus ataques siempre se rompen. Como parte del pacto con los magos humanos, los ángeles y arcángeles visten unas cintas a sus espaldas. Estas cintas cantan conjuros para ayudar en los combates a sus dueños. Son hechas con las almas de los hechiceros traicionados por Eternia. A estos conjuradores se les había prometido vida eterna. La cantidad de cintas denota el rango del portador en las huestes del cielo. Respondiendo a esto, algunos magos sacrifican sus almas y se entregan a Ilis Rabajat. Los príncipes del infierno visten estas almas en forma de cadenas a sus espaldas, y aunque sus conjuros les ayudan, los magos demoníacos nunca pueden replicar las forjas arcanas de Eternia. El número de cadenas refleja el rango de quien las lleva en las mesnadas infernales. Maidel, en secreto, y tratando de causar la mayor cantidad de confusión posible, le encomienda a algunos ángeles el encontrar los fragmentos del espejo que fueron esparcidos por Lustarat por Ameris. Maidel busca generar ruido, realizando atrevidas acciones, pues su mente racionaliza que, en algún punto, sus pecados y hechos serán tan graves que su padre se verá forzado a salir del encierro, aunque sea para castigarle. Así, podrá verla y tener toda su atención. De esta manera, el ángel Rahab se pone en marcha, con ciega lealtad, para encontrar el espejo. Por su parte, el ángel Chrétien también lo hace. Rael ordena entonces a aquellos demonios que no están ocupados con la guerra a buscar los mismos fragmentos, para probar ante su padre y hermanos lo hecho por Ameris. Un par de hermanos, Liseria y Nersul, parten de Ilis Rabajat con ese propósito. Tiempo después, Dragonia, la ciudad más grande de uno de los continentes, organiza un torneo. El torneo es presidido por Braham Spendragon, el enorme dragón ancestral blanco, rey de Dragonia. Este torneo es interrumpido por una batalla entre ángeles y demonios. Alexander Rainfield es un guardabosques que vive al sur de Dragonia.
Su pequeño bosque fue consumido por las llamas, iniciadas por unos demonios en la búsqueda de los fragmentos del espejo. Alexander busca encontrarles por venganza, y con tal propósito toma su arco y viaja hasta Lahan, un reino pequeño, también al sur de Dragonia. Empieza a buscar algo que él denomina la ciudad de los espejos que alguna vez en un tomo encontró. Alexander se encuentra con su maestro en una taberna. Este le insta a defender su bosque, y le menciona que pronto deberá también defender un bosque más grande, la misma Lustarat. A aquel lugar acuden unos demonios, y Alexander, motivado por su odio racial, se alista para atacarles. Sin embargo, al sitio ingresa una mujer con una pesada armadura y unas cintas cortantes que flotan a espaldas suyas. Se trata de un ángel de la muerte de Eternia, quien después de masacrar a los demonios de Ilis Rabajad, toma un fragmento del espejo de los cuerpos de los demonios y se marcha. Senri Lothar, un guerrero de la nobleza de Lahan, acompaña a su rey en una cacería en un bosque cercano. El grupo de cacería es emboscado y solo Senryu sobrevive, con pruebas de que fue el príncipe quien organizó el asesinato para reclamar el trono. A su vez, el enano Snaga, clérigo de una religión humana que adora a Verdigorn, el dios de la luna, es encomendado con una misión por su iglesia. Con otros dos sacerdotes humanos debe atrapar a una mujer de cabellos plateados, que viaja con una Arat oscura, y llevarlas hasta Sostegaria, una ciudad en el continente del sur, donde está la iglesia principal de Verdigorn. Sunblaze es una Arat oscura, seguidora de Griver, señor del sol. Este es un dios que está muerto en un suceso misterioso hace años, y Sunblaze está buscando revivir a su señor mediante un rito extraño. Es una hechicera poderosa en las artes de la nigromancia, y a menudo se le describe como aquella mujer que viste el manto de la noche por piel. Presa de un amor por su dios, la Arat oscura lleva buscando por años el modo de devolverle la vida. Senru y Snaga cruzan caminos en una posada. El guerrero le ofrece a Snaga protección y ayuda durante su viaje en busca de la mujer de cabellos plateados, a cambio de que después Snaga le ayude a convencer a muchos para retomar Lahan del control del rey tiránico. En marcha hacia el sur, se cruzan también con Alexander, pero no se unen, por desconfianza. El grupo del guerrero y los tres clérigos se internan en un bosque al sur de Lahan, seguidos por el guardabosques. En el centro del bosque, a orillas del lago de la serpiente sepia, el grupo es atacado por tres arpías, seres alados y horribles. Snaga, el enano de noble corazón, evita una confrontación y convence a las arpías de no hacerle daño al grupo. Abrazando a la líder de las criaturas, logra conmoverlas hasta las lágrimas. Alexander, al ver la resolución y espíritu del enano, se une al grupo de buena manera. En una caverna al sur de ese bosque, mientras descansan, el grupo es acechado por la mujer de cabellos plateados. Con un conjuro, la mujer maldice a uno de los clérigos humanos, haciendo que su cuerpo se quede rígido, en coma. El grupo observa que la mujer, desnuda, lleva un tatuaje de un símbolo sobre una de sus nalgas. Buscando romper el encantamiento sobre este clérigo, el grupo llega hasta Puerto Milet, una pequeña ciudad a orillas del mar que rodea el continente. Cruzando el océano, el grupo visita el continente del sur. Allí les hablan del caminante de sueños, quien puede ayudarles a sacar a su compañero del trance en el que le encarcelan. Senryu, a instancias de Snaga, se convierte a la religión de Verdigorn. En las iglesias de este dios, una inscripción en un idioma antiguo reza: "La luz de la luna que ilumina las noches de Lustarat". Mientras estos eventos se dan, el ángel Cretien llega en su búsqueda hasta el bosque de las Milainas, en donde se encuentran los Arad con el sagrado Yggdrasil en el centro. Arrobado con el espectáculo de las hojas plateadas de los árboles al caer la noche, Cretien abandona la búsqueda del espejo. El grupo se encuentra con el caminante de sueños, que es un ermitaño que vive en la profundidad de un bosque. Realiza un ritual que envía a Senryu, Snaga, Alexander y al otro clérigo humano a los sueños del clérigo que se encuentra en coma. El clérigo humano, atormentado por las sombras en los sueños, huye del lugar. Finalmente, el grupo encuentra al clérigo dormido en brazos de la mujer de caballos de plata, en el centro de un islote en medio de un lago. La mujer, desnuda, mima a los caballos del clérigo. Snaga, sin saber nadar, se lanza a las embravecidas y profundas aguas del lago, mientras Senru se enzarza en batalla con una criatura hecha de agua, conjurada por la mujer. El enano logra hacer pie en el islote, mas Alexander, habiendo lanzado un certero disparo de su arco, golpea a la mujer en el tatuaje, accidentalmente haciendo que el sueño se desvanezca.
Los integrantes del grupo son expulsados del mismo y el clérigo que había sido maldito fallece. Los ánimos del grupo son bajos. El clérigo humano restante abandona el grupo, apenado por su cobardía. Alexander, sentado en una roca en el bosque, oye el llamado del viento, quien empieza a guiarle. Finalmente, el grupo decide continuar con la misión de alcanzar a la mujer de cabellos plateados y a Sunblaze, la Arata Oscura. Este grupo, buscando encontrar el símbolo tatuado de la mujer, se da cuenta que el símbolo de Verdigorn es parte del símbolo sagrado de Valmar, un dios caótico, y que es este mismo símbolo el que vieron tatuado en las nalgas de la mujer. Durante la persecución a esta y a Sunblaze, el grupo se da cuenta que la inscripción en los templos de Verdigorn realmente reza. Solo resta por cubrir la luz de la luna para que la oscuridad gobierne el Ustarat. Que Verdigorn es solo una fachada de Valmar, el señor del caos. Que Sunblaze planea revivir a Valmar, dios muerto en inconclusas circunstancias, con el propósito de inmediatamente sacrificarlo y revivir a su dios, Griver. Esto es necesario, según ella, pues está convencida que para revivir a Griver es necesario un sacrificio de alto valor. Para revivir a Valmar, el ritual precisa de 7 almas. Una de ellas es la de la mujer de cabellos plateados. Sunblaze realiza el ritual, el cual no puede ser detenido por el grupo en las playas del continente del sur. Cuando se completa el rito, de las aguas del mar resurge el laberinto maldito de Arian Rod, en donde se encuentra el cuerpo de Verdigorn/Valmar, quien resucita. La voz del viento que Alexander ha venido siguiendo se burla del guardabosques y sus luchas, y revela que no es otra voz que la de Valmar. Senri y Alexander huyen, tomando caminos diferentes, y Snaga se interna en solitario en los oscuros pasillos del laberinto, sabiendo que es una muerte segura. Sunblaze se entera que Grigor es una fachada más de Valmar, señor del caos. El enamoramiento de la hechicera se rompe por el engaño y también se retira. El grupo, sin embargo, no se da cuenta de esto. La narrativa sigue en este momento a Alexander, quien viaja al norte, uniéndose a una Arad llamada Elaina, un medio dragón llamado Fulhem, al ángel Raab, la demonio Liseria y su hermano Ner'zhul. De alguna forma, la búsqueda ha unido a Eternia y a Ilis Rabajad. Raab y Liseria se aman, mirando más allá de las rencillas que les separan. El objetivo, hallar el último fragmento del espejo. Por su parte, Senryu también viaja al norte en solitario y en un puerto conoce a una mujer llamada Silvana, de la cual se enamora. Se propone regresar a Lahan y revelar la verdad del asesinato del anterior rey, y le promete a Silvana enviar por ella para casarse, una vez esto sea resuelto. En sus viajes, Senryu ingresa a un templo de Verdigorn, alterado por los sucesos en las playas del continente del sur. Decide revelar la verdad sobre Verdigorn o Valmar, diciéndole a los feligreses allí presentes el significado de la inscripción en el templo. Valmar, atento desde su trono en el laberinto, presta su oído al templo y le maldice, ocasionando que Senryu pierda ciertos recuerdos. Senryu junta una pequeña milicia para retomar Lahan. A esta milicia se le une Kulgan Brown, un hechicero que busca una gema arcana. En ocasiones su magia se bloquea y su libro de conjuros se transforma en piedra. Retomando la historia de Alexander, este llega a las montañas de Fanelia, un reino al sur de Lahan. Allí, a punto de cruzar las montañas a través de sus cavernas, Fulhem le traiciona y asesina a Elaina. Rahab y Liseria son separados de Ner'zhul y Alexander cruza las montañas por sus cimas, separándose de la búsqueda del espejo. El cielo llora durante 6 meses por la muerte de Elaina, ocasionando un invierno antinatural. Senryu visita Lahan, pero su padre, un noble, le dice que el nuevo rey es el mejor rey en años. Senryu, confundido, desbanda su milicia y le pide a su padre que envíe a recoger a Silvana y marcha al norte en compañía de Kulgan Brown. Aparece Kulgan White y se une al grupo. Es un individuo idéntico a Kulgan Brown, pero viste unas túnicas de diferente color. Explicando su búsqueda, cuenta que su maestro está buscando las gemas que representan a las escuelas arcanas. Les habla también de un culto del que su maestro fue parte. Este grupo ha estado esperando la llegada de un personaje legendario llamado el Contacto. Las fuerzas del maestro de Kulgan poseen una fortaleza mágica flotante, símbolo de su poder. En el norte, varios reinos y un dragón blanco amasan fuerzas, pues se han encontrado con indicios que el maestro del mago Kulgan está tras los bloqueos de la magia. Valmar une fuerzas con el maestro de Kulgan y se dirige a enfrentar a los reinos del norte y al dragón blanco. Alexander y Senryu se reencuentran por fin.
El grupo en ese momento se compone de Alexander, Senryu, Kulgan White. Se une también Grecian, un paladín de aquel dios llamado Griver. Al grupo también se une un enano llamado Elfred, quien busca una planta curativa que él conoce como el cristal de Ewindal. Marcha con ellos también Kulgan Brown. Un poco más al norte, en uno de los poblados, al grupo se une Nicholas, un juglar, y su compañera Simone, una guerrera. Finalmente, los compañeros llegan hasta una planicie en donde varios ejércitos se han reunido. Ocurre entonces una batalla. Los clérigos de Verdigorn o Valmar, supuestamente alineados con los reinos del norte y el dragón blanco, les traicionan. Parte del grupo ha infiltrado la fortaleza flotante y en medio de la batalla, Simón es arrojada al vacío. Nicolás, obrando un prodigio, salta y usando de manera inusitada un conjuro arcano de bajo nivel, logra desplegar unas alas y salva a Simón de la caída. En el momento más álgido, la magia se bloquea, lo cual hace caer la fortaleza flotante y que las fuerzas del maestro de los magos se rindan, mueran o se dispersen. En esa batalla, Elfred cae. Los compañeros lidian entonces con el desenlace de este combate. Deciden ayudar a Kulgan Brown y a Kulgan White a recuperar las gemas arcanas para su maestro. El dragón blanco encanta un barco para que sea volador y el grupo pueda moverse de manera rápida. La relación existente entre Kulgan Brown y Kulgan White no puede ser peor. Hay una rencilla, una especie de odio entre ellos. Al mismo tiempo, Alexander conoce a una Arad llamada Tiaris, quien le acompaña en sus viajes, y pronto empiezan una relación. Los compañeros reúnen algunas de las gemas en diferentes aventuras, durante las cuales se encuentran con otro grupo que se les opone y busca estas gemas también. Senryu se bate en duelo con uno de los guerreros que lo integran. Se miden las fuerzas y aunque ambos salen heridos no hay un claro vencedor. Sunblaze, la Arata Oscura, quien es portadora de dos de las gemas, le entrega estas dos al grupo y rindiéndose ante Alexander le pide que le dé muerte. Alexander la deja ir. Algunos dentro del grupo empiezan a sospechar del paladín Grecian y de sus extrañas acciones. Durante la búsqueda, mientras el grupo viaja en su barco volador, es alcanzado por el otro grupo de guerreros, quienes se les enfrentan en la búsqueda por las gemas. Mientras Alexander se bate en un duelo de arqueros con su maestro, saliendo vencedor, Senryu Lothar se precipita por la borda, cayendo al mar. Al mismo tiempo, en algunas ocasiones, se observan en las ciudades unos rayos completamente blancos que caen del cielo y dejan unas aperturas púrpuras que se cierran después de un rato. También, por unos cuantos segundos, todas las personas se ven completamente inmóviles. Los compañeros llegan hasta Windia, la ciudad mágica, pues se rumora que el maestro de los Kulgan se encuentra allí. Ingresan a la ciudad, que fue fundada en una planicie en la cual hubo una guerra mucho tiempo atrás. Esta guerra fue luchada por constructos de piedra animados por la magia. Una vez se acabó la guerra, los hombres construyeron casas, palacios y murallas a partir de las piedras de estas criaturas. En Windia, Kulgan Brown traiciona al grupo y le entrega a su maestro las piedras que el grupo ha reunido. También, con un pergamino, reanima los constructos de piedras para matar a todo el grupo. Eternia con sus ángeles decide intervenir a favor del grupo, pues el bloqueo de la magia afecta a sus forjas arcanas en las alturas. En respuesta, Ilis Rabajad con sus demonios se moviliza. Durante esta batalla, Ner'zhul, el hermano de Liseria, perece. Aparecen la mayoría de los Kulgan cromáticos, algunos habiendo fallado su misión, pero se revelan también 4 Kulgan más que no corresponden con los colores de las escuelas arcanas. Kulgan Brown fallece, la ciudad es destruida en la batalla de ángeles y demonios, y el grupo sobrevive con el ánimo tremendamente deshecho. Kulgan White se marcha del grupo. Se revelan las intenciones de Kulgan, el original. Hace años, siendo un hechicero poderoso, propuso al concilio de archimagos la creación de una nueva escuela dirigida por él. Sin embargo, los archimagos rechazan sus pretensiones, aduciendo que los conjuros no son originales, solo modificaciones pequeñas de conjuros existentes, y le ridiculizan. Kulgan jura venganza, se oculta y por años intenta adueñarse de la magia, lo cual está ocasionando los bloqueos mágicos. Kulgan se clonó a sí mismo para crear los Kulgan cromáticos y les dio la misión de buscar las gemas arcanas. Es así como se explica la rencilla entre los Kulgan, pues el conjuro de clon genera un odio intenso entre originales y copias. Valmar, el señor del caos, vuelve a entrar en escena y se apropia de la fortaleza flotante convirtiéndola en su bastión. Los compañeros, en un intento por detenerlo, visitan a los enanos de Fanelia, un reino enano humano, y en él
Desencaminan a una montaña en busca del legendario herrero Orem. Este herrero enano, el único de esa raza que cree en la magia y la usa, se ha internado en las profundidades de una montaña con su forja. El grupo, compuesto de Alexander, Nicholas Birneson, Simón, Grecian, Garlem, un enano de Fanelia, van en su búsqueda. Orem no tiene la mejor salud mental debido a su aislamiento, y en un arrebato corta la mano de Garlem. Sin embargo, forja unas armas especiales para el grupo y les habla de El Orbe, un libro muy poderoso que debe ser encontrado. El grupo asciende a la fortaleza de Valmar, dispuestos a acabar con él, esta vez armado con las herramientas que les forjó Orem. En este lugar, Garlem encuentra el primero de tres argollones arcanos que su dios, Miril, llevaba en la barba. Estos son elementos que Garlem busca para revivir a su dios muerto. Crecian en ese momento revela su traición, pues es un paladín de Griver. Se enfrenta al grupo y cae muerto. Cuando el grupo va a la sala del trono, encuentran el cuerpo de Valmar, una especie de carcasa seca. Hay una figura, aparentemente un Arad de ojos azules, que acaba de absorber toda la sustancia arcana de aquel dios. El Arad escapa y el grupo tiene que abandonar la fortaleza. Valmar ha muerto. Cuando el grupo regresa al barco, Alexander encuentra a Grecian, vivo pero muy mal herido. Grecian le pide que le ayude y le dice a Alexander que Valmar había poseído su cuerpo, pero que él no responde más a su voluntad y que quiere que le perdonen. Alexander, buena persona que siempre ha sido, así lo hace. Elaina, la Arad, se revela ante Alexander, pues no había muerto en las montañas de Fanelia. Le dice que sigue a un nuevo maestro, le explica quién es y por tal motivo, Alexander abandona el grupo y se marcha tras ella. Tiaris, al no saber más de Alexander, se marcha internándose en las tierras de los Arad. Senryu regresa al grupo, afirmando que la diosa Blandin le salvó de la caída de un barco y a cambio de su supervivencia, él le adoraría. Al grupo se suma un mago llamado Thordar, que les trae unas nuevas muy extrañas. Alguien le ha robado la sustancia mágica dentro de su ser, dejándole sin herramientas y con mucha tortura. Viendo que es algo similar a lo que le sucedió a Valmar, el grupo promete ayudarle. En algún lugar, en una caverna, se materializa un hombre. Se ve rodeado de 7 cristales que contienen las partes de 7 diferentes seres. Estos seres le ordenan recuperar al contacto por todos los medios para deshacerse de una buena vez de los Burgul, palabra que significa cerdos. Al hombre le llaman Ángel Seraph.